Bueno, entonces, en la clase no, en el tramo anterior, sí, habíamos intentado, o yo había intentado dar cuenta de esta parte de la clase, que es esta diapositiva, y que en realidad recupera lo que dije al principio de la clase, y es que sobre lo que se conoce como encuentro en Cajamarca, crónica de Cajamarca, diálogo de Cajamarca, hay muchas versiones. Es un encuentro que se registra en la historia entre el cura Valverde y el Inca Atahualpa. Ocurre en 1532, ¿sí? También pensemos un poco en qué instancia, ¿sí?, de la conquista estamos, ¿sí? Y hay muchas versiones. Cornejo Polar recupera varias de las versiones en lo que es el discurso colonial, eh, es decir, lo que se refiere a cartas, relaciones e historias del discurso de la conquista, pero también da cuenta de otra instancia que no deja de tomar el mismo tema, que son las representaciones en los ritos teatrales de Atahualpa, ¿sí? De Atahualpa. En realidad, el punto es el siguiente: versión más o menos similares o diferentes. La cuestión es que siempre hay una sola versión, ¿sí?, de la historia, que es la del conquistador, ¿sí?, que es la del europeo, que es la del que tiene la letra, o sea, la escritura. O sea, la versión del que tiene la letra, o sea, la escritura. No, nunca está la voz del otro, ¿sí?, en las versiones de la historia, excepto en la de el Inca. Pero ¿qué es lo que aparece en el Inca? En el Inca lo que aparece es esta visión, como dice Cornejo Polar, de un sujeto mezclado, ¿sí? O sea, que hay una versión del lado de la oralidad, pero como intentamos dar cuenta desde que empezamos a abordar el Inca, desde un sujeto decidido, porque vamos a ver en esta clase que hay un registro, ¿sí?, de un sujeto que está en las filas de la retórica más genuinamente europea. Él, como sujeto del siglo XVI-XVII, responde a el humanismo renacentista, ¿sí? Y desde ese lugar escribe. O sea, no solamente es alguien que conoce la lengua del conquistador, sino que es alguien que conoce la escritura del conquistador. Y es, dentro de los que conocen la escritura, es un sujeto docto. Bien, algunas de esas versiones, disculpe, algunas de esas versiones son, no reproduzco todas las que nombra Cornejo, pero sí algunas, porque me interesa adrede dar cuenta de esto. Una es una carta de Hernando Pizarro, ¿sí? O sea, estamos en las figuras emblemáticas del lado del conquistador. Otra es la de Pedro Pizarro, luego la de Agustín de Zárate, luego la de Gómara. Es interesante, yo acá no me voy a detener en esto, pero ustedes lo tienen en la bibliografía. Es interesante cómo Cornejo Polar va marcando, ¿sí?, las diferencias, no solamente en las versiones, sino en el sujeto que escribe esa versión, ¿sí? ¿Cómo va ese sujeto que escribe esas versiones? Va poniendo el acento o en el poder de la corona o en el poder de la mestización. Eso es muy interesante de analizar y de leer todo ese recorrido que hace Cornejo Polar en esos términos. Bueno, ahora sí vamos a ir a
esta parte que es la lectura del encuentro de Cajamarca en Historia del Perú, ¿sí? Es muy larga, yo quiero compartirla con ustedes, no voy a leer las 15 páginas, pero sí voy a leer alguna de las partes, ¿sí? Para que vean, simplemente lo que quiero que puedan observar es cuál es, cómo registra el Inca esta versión que, como intenté dar cuenta en la diapositiva anterior, está tomada por muchas y múltiples versiones de los textos de la GON. Un paréntesis, que no tiene nada que ver con el tema de la clase, pero sí con esto de grabar. Sí, más o menos tardó unos 13 minutos en cargar la grabación, entre 12 y 13 minutos, así que calculen eso para volver a entrar, ¿sí? Yo no recordaba mucho, pensé que eran 10, pero no, fueron un poco más de 10. Bueno, vamos entonces sí a la lectura, ¿sí? Vamos a la lectura de, vamos a la lectura de esto. ¿Por qué no me lo dejan? Ah, porque me parece que tengo que irme de acá. Claro, tengo que irme de acá para poder compartirlo. Ah, no se puede minimizar el zoom cuando uno graba. Bueno, ténganme un poquito de paciencia, por favor, porque saben que no es muy fuerte esta cuestión. Así que vamos a ver si puedo... Ahí está. Si puedo compartir esto que quiero compartir. Pero sí. Acá está. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno. ¿Lo ven? Lo que estoy compartiendo, que no es la diapositiva. Aileen, ¿lo ven? Sí. Perfecto. Sí. Bueno, entonces esto ustedes lo tienen en la bibliografía, ¿sí? Esta es la portada, ¿sí? De Historia General del Perú, trata del descubrimiento y cómo lo ganaron los españoles, las guerras civiles que hubo entre pizarros y almagros sobre la partida de la tierra, castigo y levantamiento de tiranos y otros sucesos particulares en la historia y fe que contienen, escrita por el Inca Garcilaso de la Vega, etcétera, etcétera. Bueno, está escrito en español antiguo, en realidad hay versiones en español moderno. Hola, profe. Que yo no la conseguí. Esta es una versión que yo tengo. Profesora, no se ve la portada, ¿eh? ¿No se ve nada? La portada no se ve eso. Se está viendo diferentes archivos. Ah, perdón. O sea que no está. Esperen, vamos a hacer lo siguiente. Entiendo. O sea, no ven lo que tienen que ver. Vamos de nuevo. Ténganme paciencia, pero ¿por qué no aparece? A ver ahora. ¿Ahora? Ahí sí. Ahora sí. Bárbaro, gracias. Entonces, les decía, esta es la portada, Historia General del Perú, etcétera, etcétera. Todo lo que dije no lo voy a repetir, así avanzo. Bueno, esta es la historia, ¿no? Esta es la historia, yo la recorté un poco antes del diálogo medular, ¿sí?
Pero es para que podamos observar sobre todo cómo va insertándose, ¿sí? Cómo van insertándose estos poderes, ¿no? Que es lo que va a aparecer en todas las crónicas. El poder de la iglesia y el poder del emperador. Leo, dice, con esta orden militar caminó Atahualpa una legua de camino que había desde su real hasta el alojamiento de los españoles, en la cual tardó más de 4 horas. No llevaba ánimo de pelear, como luego veremos, sino de oír la embajada que llevaban del Papa y del emperador. Esta es una primera cuestión que hay que tener en cuenta, ¿sí? El Inca, la versión del Inca es una de las versiones más detalladas que aparecen en las crónicas de lo que llamamos crónicas de India. Bueno, fundamentalmente, como ustedes comprenderán, por esta dimensión de este sujeto productor de una misma historia, pero que es un sujeto que está en un lugar de bilingüismo, es un sujeto que está en un lugar de una diversidad cultural que él mismo tiene, ¿sí? Y entonces es un sujeto que tiene más información, ¿sí? Que los otros historiadores. Entonces, esto es fundamental, les decía, porque ya desde el vamos, ¿sí? Desde que comienza la versión, hay una construcción histórica de Atahualpa de no querer un diálogo, o sea, de querer el diálogo. Esto es muy importante para que entendamos, o mejor dicho, para que dimensionemos el punto de esa búsqueda de la armonía que tiene el Inca en los comentarios. Que en la historia general del Perú ya va a aparecer otra versión que es la de posicionarse como un sujeto indio, como un sujeto consciente de la subalternidad y un sujeto que va a denunciar los atropellos de la conquista, ¿sí? En este encuentro ya podemos observar desde las primeras líneas en las que se va a registrar el hecho, en que Atahualpa aparece como un sujeto pacífico. Este otro rasgo muy importante para recomponer, o mejor dicho, para tener en cuenta, y es que la escritura de la historia del Incario va a ser utópica, todo lo que queremos señalar, pero sobre todo va a ser una escritura que intenta para la historia dar cuenta de lo no bárbaros que son los incas, que fue el imperio del Incario. Va a dar cuenta de la magnificencia de su espíritu, de lo de la constitución de esos sujetos como sujetos que son pacíficos y que tienen un espíritu alto y entonces son sujetos que pueden ser evangelizados. Esta idea de la armonía y de poner en el Inca, en la figura emblemática del rey Atahualpa, el no pelea, la no pelea, el no ánimo de pelear desde un primer momento, es fundamental, ¿sí? Dice, no llevaba ánimo de pelear, como luego veremos, sino de oír la embajada que llevaban del Papa y del Emperador. Fíjense además esta palabrita, oír, ¿sí? Él no, la Atahualpa no tiene la letra, jamás puede entender
lo que dice la Biblia, ¿sí? O el libro que quiere leerle el cura Valverde. Va solamente hoy. La embajada, ¿no? O sea, no llevaba pelea, iba eh, eh, en son de paz a escuchar los dos poderes, el de la iglesia, papa, y el de la corona, emperador. Estaba informado que los españoles no podían subir una cuesta arriba y que por eso la subían en sus caballos y que los de a pie se hacían a las colas y a los pretales para que les ayudasen a subir y que no corrían tanto como los indios, etc. Con esta relación y con tenerlos por divinos, iba Atahualpa sin recelo alguno de lo que sucedió. Fíjense cómo insiste en la idea de la armonía, ¿sí? De un sujeto otro, ¿sí? Que no es, que va dispuesto al diálogo, que va dispuesto al diálogo. Entró en la plaza acompañado de 3 escuadrones de guerra, el cuarto que era la retaguardia, etc. Viendo el rey que los españoles infantes eran tan pocos que estaban apeñucados como gente medrosa, dijo a los suyos: estos son mensajeros de Dios, no hay para qué hacerles enojo, sino mucha cortesía y regalo. Esto es otra cosa fundamental, ¿sí? Ve a los españoles, ¿sí? Como mensajeros de Dios. Vamos a observar que en esta, que es otra de las partes de la clase de hoy, que en esta versión del encuentro en Cajamarca, de la crónica en Cajamarca, hay un registro de otro documento que es la piedra fundamental para comprender cómo la conquista de América fue una conquista a partir de la escritura, que es el documento del requerimiento, ¿sí? Ahora nos vamos a detener en eso. Pero ese documento del requerimiento ya está en esto que está diciendo, o sea, ya está esa idea, ya está ese conocimiento en esto que está diciendo el Inca, que es que estos son mensajeros de Dios. O sea, hay una construcción del poder que está en los documentos, desde el documento del requerimiento, que es la que hay una razón que excede la razón de los hombres, que es una razón divina, que es la idea providencial de la historia. Y es esta, que los españoles vienen a América y por mandato divino tienen que tomar posesión de ellas, ¿sí? Como lo dice el documento que ahora inmediatamente vamos a ver. Entonces dice, llegó al Inca un religioso llamado Fray Vicente de Valverde, con una cruz en la mano para hablarle de parte del emperador. Esto es fundamental, ¿sí? Acá tenemos el puntapié de la historia que va a seguir y que sigue de este encuentro, desencuentro, o como dice Cornejo Polar, de este choque, utiliza esta palabra, entre el conquistador y el otro, indio. Y es que el conquistador viene con dos elementos, cruz y espada, ¿sí? O sea, con una cruz en la mano, llevaba el verde, ¿sí? De parte, a hablarle de parte del emperador. Fundamental esto, hablarle de parte del emperador. El encuentro en Cajamarca, ¿sí? Actualiza, el encuentro en Cajamarca refiere un hecho, que es el hecho que se reitera en toda la conquista. ¿Cuál es? La escritura actualiza un poder ausente. Actualiza performativamente un poder ausente. El poder en línea directa es el poder del emperador, ¿sí? Porque es el que está abarcando la conquista. En línea indirecta es el poder del papa, ¿sí? Porque la empresa es una empresa de conquista y evangelización.
bueno, siempre van de la mano, ¿no? Entonces, llevaban una mano en la cruz y para hablarle del otro poder. Bueno, la oración que el padre Fray Vicente de Valverde hizo al Inca Atahualpa. El padre Blas Valera, ¿quién es? Un cronista, ¿no? Del que toma mucho y que a quien confía mucho las versiones de la historia el Inca Garcilaso. El padre Blas Valera, diligentísimo escudriñador de los hechos de aquellos tiempos, como hombre que pretendía escribirlos, dice largamente la oración o plática que el padre Fray Vicente de Valverde hizo al rey Atahualpa, dividida en dos partes. Dice que la vio en Trujillo estudiando la Trinidad, escrita de mano del mismo Fray Vicente, que la tenía uno de ellos conquistadores, etcétera, etcétera. Decimos que cuando el padre, Fray Vicente, llegó a hablar al Inca, el Inca se admiró grandemente de ver la forma del fraile dominico, de la barba y corona raída, con la que traen los religiosos, y del hábito largo y de la cruz de palma que en las manos llevaba, y un libro, que era la Suma de Silvestre. Otros dicen que era el breviario, otros que la Biblia. Tome cada cual lo que más le agrade, dice el Inca. Punto fundamental. Las versiones pueden variar, y el mismo Inca lo está diciendo, que es la Biblia, que es el breviario, que es una suma teológica. El asunto es que el libro que llevaba, todas las versiones registran lo mismo. Es un libro que refiere a la iglesia, ¿sí? Que refiere a la iglesia. Ahora vamos a ver qué importante es esto, que también algunas otras versiones mencionan que es la Biblia. El rey, para saber cómo había de tratar a aquel hombre, preguntó a uno de los 3 indios principales que, por su mandado, los 4 días antes había hecho dar todo lo necesario a los españoles, y le dijo: ¿este español de qué calidad y condición es? ¿Por ventura es superior a los demás o inferior a ellos? ¿O es igual con todos? El indio respondió: no puedes saber otra cosa, Inca, más de que este es capitán y guía de palabra, quiso decir predicador, y ministro del Dios Supremo Pachacamac, y mensajero suyo. Los demás no son como él. Esto también es fundamental. ¿Qué es lo que está preguntando Atahualpa? Yo soy, o sea, acá hay un reconocimiento implícito del Inca a al lugar monárquico, ¿sí? De Atahualpa. Lo que está diciendo, o sea, lo que está dando a entender el Inca con esto es lo siguiente. Atahualpa es un rey Inca, ¿sí? Eh, Atahualpa es un rey Inca. Si este mensajero va a venir para hablarle o en la voz del emperador, bueno, que se sepa que Atahualpa es consciente de que él es un rey, ¿sí? Bueno, dice, entonces llegó el padre Valverde y habiéndole hecho reverencia, veneración, etcétera, etcétera, y con licencia del rey le hizo la oración siguiente. Y acá aparece una parte bastante extensa, que no voy a leer toda, pero el Inca refiere a la oración de Fray Vicente de Valverde en 3 partes, ¿no? Primera parte de la oración, segunda y tercera. A mí me interesa esto para que vean si la correspondencia entre la oración que hace Fray Vicente de Valverde y el cura Fray Vicente de Valverde y el texto del requerimiento. Vamos al punto. La oración dice: conviene que sepas, famosísimo y poderosísimo rey, como es necesario que a vuestra alteza y a todos vuestros vasallos se les enseñe no solamente la verdadera fe católica, mas que oigas y creas las que se citan. Primeramente, que Dios es trino y uno, crió el cielo y la tierra y todas las cosas que hay en el mundo, el cual da los premios de la vida eterna, etc. De este primer hombre, a quien Dios llamó Adán, descendemos todos los hombres que hay en el mundo, y de él tomamos el principio de origen de nuestra naturaleza. Este hombre Adán pecó, etc. Sigue con la historia de Adán, llegamos a Jesucristo. Jesucristo, quiero ir
rápido para llegar al punto. Este Jesucristo, por su propia virtud, resucitó de entre los muertos y a los 40 días subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Dejó en la tierra a sus apóstoles y a los sucesores de ellos para que con palabras y amonestaciones y otros caminos muy santos atrajesen a los hombres al conocimiento y culto de Dios y a la guardia de su reino. Quiso también que San Pedro, su apóstol, fuese príncipe, así de los demás apóstoles y de los sucesores de ellos, como todos los demás cristianos vicarios de Dios, y que después de él todos los pontífices romanos, sucesores de San Pedro, a los que llamamos papas, tuviesen la misma suprema autoridad que Dios le dio, los cuales todos entonces y ahora y siempre tuvieron y tienen cuidado de ejercitarse con mucha santidad en predicar y enseñar a los hombres la palabra de Dios. Me detengo. En la oración de Valverde, que da el Inca, ¿sí? Primera, segunda y tercera parte, no voy a leer toda, no la voy a leer toda, pero sí quería leer aunque sea esta primera parte para que tuviéramos en cuenta lo siguiente. Lo que va a reproducir Garcilaso es esto, que en la versión de Valverde hay una referencia a un documento que es el requerimiento. El requerimiento es un documento que crea Palacio Rubios, la reunión terminará en 10 minutos, tan rápido, que crea Palacio Rubios por orden del rey, para justamente organizar, ¿sí? Es un documento de 1513, para organizar a partir de la escritura las posesiones de las tierras que iban sucediéndose en la medida en que se iban suscitando las empresas de conquista. Entonces, ese documento, insisto, diagramado por un consejero real, Palacios Rubios, lo que hace es organizar, sistematizar, en términos actuales, las conquistas. Lo interesante, para ver el paralelismo, es que en ese documento, ¿sí?, aparece esto, una historia de la humanidad desde el plano del conquistador, una historia de la humanidad igual tradición católica, tradición de la Iglesia Católica, que va dando cuenta de la dimensión divina que tiene la conquista, de la construcción, de la división divina que tiene la conquista. Entonces, justamente instala esto. Dios, el único Dios verdadero, esto es doctrina católica a ultranza, Dios es uno y trío, ¿sí? Crea al hombre, su hijo, ¿sí? Instala de forma implícita a partir de sus discípulos, de sus apóstoles, instala ese poder divino en la humanidad. Y justamente nombra a Pedro, ¿no? Pedro es, en términos históricos, ideológicos, es quien construye el poder administrativo de lo que nosotros llamamos Iglesia Católica, ¿no? Es el primer papa. El papa es la figura, ¿sí?, que da cuenta de en la que encontramos este poder, ¿sí?, este poder de la Iglesia, ¿no? Entonces, esa secuencia no es menor, ¿no? Quiero decir, esa secuencia es muy significativa para la construcción que
que hace el Inca de esa versión de la historia. Entonces, el primer, insisto, refiere a el texto del requerimiento. Bien, las dificultades que hubo para no interpretarse bien el razonamiento de Fray Vicente Valverde. Habiendo dicho la oración, hace el padre Blas Valera, insisto, recordemos quién es Blas Valera, es un cronista, un historiador, como el Inca, como César de León, como el López de Gómez. Algunas consideraciones convenientes a la historia, y dice que los historiadores que escribieron estos sucesos hicieron mención de esta oración. Escuchen, unos quitaron muchas cosas de la primera y segunda parte y las dejaron de decir, y reduciéndola a compendio, las escribieron breve, es cierto, porque las otras versiones no aparecen todos estos detalles, y desmembrada en sus historias impresas. Pero que Juan de Oliva y Cristóbal de Medina, sacerdotes, grandes predicadores y muy sabios en la lengua de los indios, y Juan de Montalvo, sacerdote y gran intérprete, y Falcoño, etcétera, etcétera, las cuentan de esta manera. Voy rápido porque quiero llegar a esta parte que es muy importante. Llegado a la interpretación que el rey Atahualpa le hicieron, es de advertir en las condiciones de Felipe, indio Trujamán y faraute de aquel auto, que era natural de la isla Puná, de Puna, y de gente muy plebeya, mozo, que aún apenas tenía 22 años, tan mal enseñado en la lengua general de los incas como en la particular de los españoles, y que la de los incas la aprendió no en el Cusco, sino en Tumpis, de los indios que allí hablaban como extranjeros, barba y corruptamente, que, como al principio dijimos, si no son los naturales del Cusco, todos los demás indios son extranjeros en aquel lenguaje, y que también aprendió la lengua española sin que nadie se la enseñase, sino de oír hablar a los españoles, y que las palabras que más de ordinario oía eran las que usan los soldados bisontes. Voto a tal, juro a tal, y otras semejantes y peores. Y con esto, ¿sí?, aprendió las que había menester para saber traer y dar mano a las cosas que le pidiesen, porque era criado siervo de los españoles y hablaba lo que sabía muy corruptamente a semejanza de los negros bozales. Bien, me detengo acá. Fundamental. Felipe. Felipillo. ¿Quién es? Es el intérprete. ¿Quién es? Es un indio, ¿sí? Es un indio que forma parte de un grupo de indios que fueron raptados y llevados a España para que aprendieran la lengua y por lo tanto sirvieran de intérprete. Pero, ¿dónde aprendieron? ¿Qué español aprendieron? Aprendieron el español de la jerga portuaria de los marineros sevillanos que venían para América. Muy lejos estaba de poder llegar a traducir palabras como rey, iglesia, monarquía, que son las que dice Dios, que son las que dice la oración de Blas Valera, ¿sí? Entonces, este intérprete, además, y fíjense cuántos datos nos da el Inca, dice, era dónde había aprendido la lengua, no tenía la lengua del Cusco, que era la lengua de Atahualpa, era un siervo de los españoles. Fijémonos todos estos detalles, todos estos ingredientes que da Garcilaso en relación con Felipe. Este Felipe, que aparece en alguna que otra versión como Felipillo, no aparece en todas las versiones, la del intérprete, ¿sí? Pero es importante recalar que aparezca en la versión de Garcilaso, porque también da cuenta de que si había un intérprete, era un intérprete que nunca iba a poder llegar a armonizar o hacer posible ese diálogo que Valverde quiere entablar con alguien que viene de la oralidad, para quien el libro, ya sea la Biblia o lo que sea, no le significa nada. Bien, entonces, una cosa es esto, ¿no? Dice, tal y tan aventajado fue el primer intérprete que tuvo el Perú, llegando a su interpretación, es saber que la hizo mala y de contrario sentido, no porque la quisiese hacer maliciosamente, sino porque no entendía lo que interpretaba.
y que lo decía como un papagayo, y por decir Dios trino y uno, dijo Dios tres y uno son cuatro, sumando los números. Bueno, y acá aparece una parte que podría relacionarse con algunos estudios que dicen que hay humor en el Inca. Yo la verdad me permito decir que yo mucho no lo encuentro, pero bueno, acá sí aparece como algo un poco, no sé si humor, pero paródico, ¿sí? De burla, ¿no? Para una burla que tiene que ver con, estaba muy lejos de poder servir de intérprete. Pero ojo, ojo, ¿por qué es, más allá del chajarrillo que acabo de decir, por qué es importante esto? ¿Sí? Queda un minuto. ¿Por qué es importante esto? Bueno, voy a cortar acá porque si no me deja en el aire, ¿sí? Voy a cortar la clase y nos volvemos a conectar, ¿sí? Nos vamos a conectar una vez que se corte.